Acuario, el mes de marzo, en el cual te puedes estar sintiendo aislado. Están tratando de defenderte y apoyarte para no caer en situaciones de exceso. Que termina una situación del pasado, vas a salir triunfante de este cambio. Bienvenidos mis guerreros de Acuario para tu lectura del mes de marzo. Esta es una lectura donde voy a sacar los mensajes generales, voy a sacar las cartas para ver qué te mandan mis guías para ti. Voy a utilizar también estos cristales para ver qué mensaje tienen principal. Y te invito a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus deditos para arriba y comparte mis videos. Acuario, el mes de marzo. Dice mis guías, este mes de marzo va a ser un mes en el cual te puedes estar sintiendo aislado. Puedes estar sintiendo de que hay grupos de personas que no te están abriendo su corazón, no te están dando la oportunidad. Esto puede ser en el trabajo, puede ser en tu vida familiar, en la cual te sientes de que no perteneces a ese grupo de personas. Dice mis guías que todo puede estar en tu mente, guerrero de Acuario. Que no pienses de esa manera, que no pienses que las personas están tratándote mal, porque puede ser simplemente de que tú estás asumiendo, y ese es el peor error que podemos hacer durante este mes de marzo. Va a haber una persona que está teniendo tu espalda, que te está protegiendo, que quiere que tú formes parte de este equipo, de este grupo de personas, pero de que tú no estás permitiendo de que esto se dé, que tú estás en constante rechazo, en negación, de que esta gente está hablando mal de ti cuando en realidad están tratando de defenderte y apoyarte, pero tienes como una venda en los ojos y no te permite ver esta situación de una manera correcta. Acuario, déjame sacar entonces estas cartas para darte los mensajes de tus ángeles, a ver qué hay para ti aquí. Te sale la carta del Rey de Bastos. Te habla que durante este mes vas a tener muchas energías positivas a tu favor, de que puedes estar teniendo conversaciones con una persona de posición elevada. Esto puede ser una oportunidad laboral, puede ser una reunión que puedas estar desarrollando en tu trabajo. Mira, hablando de reuniones y trabajo, el 3 de oros y la carta del diablo. Te siguen saliendo estas tres figuras. El mensaje que me están diciendo, volvemos a caer en lo que el mensaje de los cristales que te dieron hace un segundo, en el cual estás en conflicto con personas. Puedes estar teniendo estos conflictos con personas en el trabajo, y ese llamado que te están realizando para ti, Acuario, puede ser una reunión o un llamado de atención por parte de un jefe. Porque están viendo de que alguien no está funcionando de la manera adecuada. Puedes ser tú quien no está funcionando de la manera adecuada, o puede ser las otras personas que no lo están haciendo. Pero hay energías a tu alrededor en la cual dicen mis guías, exactamente como te salieron los cristales, de que tú estás en una situación en la cual sientes que te están manipulando, o tú estás manipulando una situación durante este mes de marzo. Esta lectura es general. Quiero fluir con las cartas. Ustedes saben, mis guerreros, que a mí me encanta siempre probar cosas nuevas y diferentes en mi canal. Esto es una lectura adicional, así es que estén pendientes. Luego saldrá la lectura de amor, pero aquí no quiero encasillarme en trabajo, dinero, amor. Quiero tirar las cartas y ver cuál es el mensaje para ustedes. Y en esta ocasión me están hablando de eso. También me están indicando mis guías que, bueno, puedes tener precaución, que es importante que tengas este tipo de precaución con respecto a vicios. Es un mes, guerrero de Acuario, en el cual tienes que tener cuidado de no caer en situaciones de exceso. Cuida tu dinero, cuida tus finanzas. No estés gastando en comprando lotería, no estés gastando en comprando artículos para tal vez balancear algún tipo de sentimiento no tan positivo con respecto a tus energías, mis guerreros de Acuario, con respecto a lo sentimental y a lo emocional. Es como si estuvieses tratando de comprar cosas para balancear algún tipo de descontrol o desbalance que puedas tener emocionalmente por sentirte en soledad. Ustedes siempre saben que yo, por más doloroso que sea el mensaje, tengo que enviarlo. Esto son lecturas generales, no aplica para todo el mundo. Aquí estoy canalizando los cristales y las energías de tus guías espirituales. Me están indicando mis guías que algunos de ustedes, recuerda, esta lectura es para marzo, la estoy soltando un poco antes. Te recomiendo que la vuelvas a leer al inicio, al inicio de marzo,
para que entonces tengas estos mensajes más frescos. Estas cartas me están hablando también de triángulos amorosos. Tengo que darles el mensaje. Yo siempre les digo que no importa si es negativo o positivo, si solamente una persona se identifica, si el mensaje sale, tengo que enviarlo. Y pueden estar involucrados guerreros de Acuario en una tercera persona. Esto puede estar en tu cabeza, que tú eres la persona que está creyendo de que alguien que está a tu lado te está engañando por tus inseguridades. Puede ser viceversa, la otra persona está generando y creando todas estas historias en su cabeza como una excusa para dejarte, como una excusa simplemente para cubrir sus inseguridades, su autoestima, su baja autoestima. O podría ser real, podría ser de que aquí tanto tú como tu pareja están haciendo travesuras. Pero eso sí te voy a decir, alguien aquí está más que todo coqueteando, está empezando a sentir energías hacia otra persona que le agrada, pero no va a ejecutar eso, no va a hacer nada. Mientras que la otra, que es una persona un poco más infantil, más inmadura, sí va a cometer ese error, porque empieza a sentir como que, yo creo que ya no le gusto, yo creo que está saliendo con alguien más, bueno, ahora yo también lo voy a hacer, y ahora yo voy a, ups, casi tiro un palabrón por ahí, ahora yo lo voy a hacer, ahora tú vas a ver las cosas cómo se van a dar. Entonces no puedes actuar de esa manera con esas energías si eres tú el que te sientes así, porque entonces vas a destruir la relación. Si es la otra persona, pues no te queda más nada que tratar de evitar que situaciones se malinterpreten. Esta es la carta que voló para ti. 5 de copas, el sol y el loco. Ok, esta carta me están diciendo a mí que termina una situación del pasado. Así que si esta relación y esta situación horrible se da aquí, o puede ser una situación en el trabajo donde te sientes inseguro, sientes que no perteneces en ese grupo, adáptalo a cómo suene contigo. Puede que te sientas que en tu familia no eres bienvenido, o que no te quieren en tu familia. Aplícalo cómo funciona para ti. Recuerda, esta lectura es para marzo, la estás viendo un poco antes, así es que si ahorita no resuena contigo, vuelve a escucharla más adelante en el mes de marzo. Tenla allí, guárdala, guarda el link para que recuerdes estos consejitos que te están mandando tus guías, porque estoy conectando con los tuyos. Me están indicando estas cartas de que desafortunadamente la situación por la cual puedes estar pasando durante este mes de dificultad, de problema, termina. Y vas a empezar a mirar eso con arrepentimiento, con tristeza y con dolor. Pues estamos hablando aquí tal vez de una separación, de una relación que termina, laboral, amorosa, familiar, pero eso queda atrás. Lo bueno de esto es que vas a tener un nuevo inicio en tu vida. Con la carta del loco y la carta del sol te están indicando de que vas a salir triunfante de este cambio. Esto que va a pasar aquí es un detonante en tu vida para que dejes atrás energías del pasado, energías negativas, ciclos de reencarnación que tal vez no has podido sanar, karma, para que dejes todo eso en el pasado, aprendas tu lección y puedas salir adelante. Aquí me hablan también de energías de personas muy jóvenes, así que puede aplicarte a ti como puede aplicar a la persona con la que estás, o puede aplicar a una persona de 40 años que tenga espíritu de 25, una persona de 50 años que tenga espíritu de 20. Estas lecturas aplican tanto para tu ascendente, tu signo solar y tu signo lunar, no tienen edad, así es que adáptalo a tu situación. Y si en estos instantes no encaja, vuelve a escucharla más adelante, pero no la fuerces, no trates de que, eso me tiene que pasar a mí, no lo fuerces. Pero me están hablando estas dos cartas de éxito, tranquilidad, alegrías, nuevos inicios, nuevos comienzos, nuevos proyectos, nuevos conceptos, alegría, cosas creativas que empiezas a desarrollar para lograr entonces tus objetivos y nuevas metas. Estos son bloqueos. Esta situación de aquí son bloqueos. Así es que deja eso atrás, porque vas a salir de esos bloqueos. Eso no te permite a ti llegar al éxito, ni llegar a la felicidad, ni alcanzar tus metas, ni tus sueños. Pero todo eso que se va a derrumbar para ti, esa infidelidad, ese grupo de personas que tal vez simplemente están contigo porque te utilizan, o simplemente están a tu lado porque quieren un beneficio, eso termina. Tú lo vas a ver de una manera en la cual te vas a sentir muy triste con esta carta, con este 5 de copas, que vas a estar viendo como que wow, eso era algo que realmente a mí me interesaba, ese grupo de personas realmente me hacían sentir especial. Hazlo, acéptalo, llora, saca todas esas energías de tu cuerpo y enfócate en el nuevo camino que viene para ti, porque viene la carta del loco con el sol que te habla de nuevos comienzos, y comienzos muy positivos, porque si te sale la carta del loco, digamos que con una torre o con un par de espadas aquí un poco mal, así te diría como que, bueno, te va a costar un poco. No te va a costar. Una vez que tú te encuentres y alinees tus sentimientos
y dejes eso atrás, esas emociones atrás. Prepárate porque vienen nuevos cambios y nuevas oportunidades para ti. Puedes estar iniciando viajes, cambiando de país, iniciando estudios en otros lugares también, ¿eh? Para marzo, ¿cuáles van a ser los resultados que vas a poder ver en tu vida? Vienen nuevas posibilidades para ti y tienes que dejar de comparar, de ver, pero mira, si yo me hubiera quedado ahí, esto hubiera pasado, si... No, termina de comparar. No puedes comparar un árbol normal de hojas con un árbol de bambú, por ejemplo. Son completamente distintos, pero hasta estar claro con eso. Y las posibilidades que vienen para ti son infinitas. Mira, tienes todo lo que tú has soñado, lo vas a tener a tus pies. Me indica mis guías que algunos en estos instantes no están para estar amarrados ni estar involucrados con algo, con alguien, con un trabajo. Es momento para que dejes eso ir porque tus posibilidades van a ser muy buenas. Los resultados, siempre que tú tengas una mente positiva, mis guerreros de Acuario, va a ser genial. Este es un nuevo formato, espero que lo hayas disfrutado. Déjame en tus comentarios si te gustó. En pantalla en estos instantes te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo. En la parte superior puedes adquirir tu libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.